Este podcast se grabó en diciembre del 2010. Estás escuchando La Calabazota. Comenzamos con un nuevo programa de Los Inmamables. Sea muy buen podcast tengan todos ustedes. Bienvenidos al podcast de Logan número 100. Por eso gritamos. ¿Qué ole, banda? Bienvenidos al podcast de combustible, la quinta emisión. Escuchas a Warpig por Dixo. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale. Presentado por Radio Censura, vulgarmente prohibido. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, yo sé que están esperando así el intro super cagadísimo del universo. O como era, bueno, en fin. Antes que nada me presento. Desde ahora los acompañaré en mi grabación, que desde hace como 7 años le llamamos ahora podcast. Hay muchos que pueden comprarse esta clasificación. Hay unos que no, más adelante les diré por qué. Antes que nada, déjenme decirles que yo siempre he tenido las ganas de estar en una estación de radio, donde pudiera decir lo que quisiera, o al menos darle la voz a personas, o tener un lugar donde dar mi opinión, pero pues, no soy ni comunicador, no tengo la licenciatura en comunicación o como se le llame. Tampoco fui a una estación de radio a presentar a un grupo de patrocinadores para que me dieran un espacio, ahí donde estar hablando y poniendo canciones y mandando saludos con mensajitos y todas esas cosas que ahora hacen las estaciones de radio para poder sobrevivir ante el internet, ante los podcasts y las redes sociales. Yo conozco muchas personas que todavía escuchan la radio, pero es solo porque están manejando y escuchando la radio y les acompaña para manejar, para salir, para ver a la novia, para entretenerse cuando andan en el tráfico, etcétera. Hay muy buenas estaciones de radio, pero son contadas y muchas veces tienen muchas limitaciones debido a que los patrocinadores te exigen los canales que quieren, te exigen que digas lo que ellos quieren y anuncias sus marcas. En internet no tenemos ninguna de esas limitaciones y es una gran ventaja a comparación de las estaciones de radio. Ok, desde niño me ha gustado el tema de la locución. Recuerdo que tenía una grabadora y a donde iba grababa las pendejadas que platicábamos entre los cuates, o grababa mis comentarios en ella. Hasta el día de hoy busco esas grabaciones, porque considero que el retrospectivo o la nostalgia es algo que todos buscamos para recordar cómo éramos, o mejor aún, regresar a tiempos que ya no podemos vivir. Recuerdo que era tanta mi pasión por aquellos tiempos que tenía una estación de radio de banda, esas que usan los traileros, y charlaba con los traileros. El presente del MIT era en aquel día eso. Recuerdo también que a veces nos comentábamos la madres y que alguna vez algún camionero me andaba buscando y nunca dio con la antena. Bueno, con la casa. Creo que eso también pasaba con los chats, el MIR, el MSN y hasta en Twitter. Hoy en día se llama evolución. Las formas de comunicación van evolucionando, pero no nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? O vamos a hablar de los troles de internet. Dios mío, cómo me harta que digan esas cosas. Bueno, en fin. Por lo pronto en este primer podcast les pido perdón por la falta de edición, porque pues así soy yo. Cuando empiezo a hacer las cosas quiero que salgan lo más rápido posible y después soy tan pinche perfeccionista que a veces no duermo para sacar algo que me guste de verdad. De hecho creo que todos somos así. Son las 5 de la mañana. Si ponemos atención, podemos escuchar el grillo que está estratégicamente ubicado en el baño de mi casa. Ok. Esto de los podcasts siempre me ha llamado mucho la atención, solo que, pues, por falta de tiempo o de ganas de hacerlo, se me ha dificultado mucho el proceso de sacar un podcast. Pero pues, a ver si ahorita que abrí el blog de notas y empecé a escribir algo, me pongo a trabajar, después me pongo a medio producir y luego tengo que ir a un ciber a subirlo. Cosas así del gran mundo del internet.
Una cosa que no mencionamos es el valor educativo de los podcasts. Si bien es verdad que no se comparan a leer un libro o la clase de un buen profesor o maestro, muchas personas hacen podcasts sobre cosas que aprendieron en una clase, o a través de la experiencia o la educación o la investigación. Cosa que yo intento hacer muchas veces en mi programa. Otras veces la investigación o los argumentos son muy malos, y decides googlear por tu cuenta. Pero la semillita de la curiosidad sobre el tema ya había sido plantada, y solo vas a reforzar tu conocimiento. E incluso si te gusta mucho el tema, haces un podcast sobre el tema pero desde tu punto de vista o desde tus conocimientos. Y esa es la magia del podcast. También puedes adaptar ese conocimiento u opinión a tu realidad y usarlo, o por lo menos tener un buen tema de conversación con otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Juntos somos El Explicador. El Explicador, La Tejonera que habla de política, Logan y varios podcasters más intentan manejar muchos temas de esos. Por ejemplo, tengo amigos que hacen podcast y son hijos de abogados, y entonces tienen pláticas con sus padres licenciados o abogados y deciden desarrollar un tema, pero explicándoselo a la gente para que lo entiendan. Y eso es de grandísimo valor educativo y social. Por otra parte, el valor educativo también recae en lo que aprendemos los podcasters para hacerle llevar a ustedes los contenidos. Por ejemplo, aprender lectura y redacción. Yo he aprendido más sobre lectura y redacción en estos 6 años que en toda la vida educativa en bachillerato, primaria y secundaria. También he tenido que aprender a hacer una mejor locución, a pesar de que esto lo grabé con un celular, y sobre todo, he aprendido a perderle miedo a hablar en público y expresarme con mejor claridad. De ahí que no solo le estoy agradecido al podcasterismo, por así decirlo, de darme la oportunidad de llegar a ustedes, y claro, a usted por la descarga, sino porque me ha ayudado a desenvolverme profesionalmente, puesto que las exposiciones y conferencias que hago, las grabo y las armo a manera de presentación de respaldo. Con esto me aseguro que los 6 minutos que voy a hablar o exponer se pueden explicar todo de manera clara y concisa. Creo que ni en la carrera ni en la escuela había leído, redactado tantísimas páginas de texto e investigado la cantidad de tópicos que sí he hecho con los podcasts, puesto que a veces me salta una duda, la investigo, la empiezo a escribir, y de ahí salen más dudas y sigo investigando. De ahí que los primeros podcasts duraran en 3 a 5 horas, y los nuevos entre 1 a 2 horas y media, puesto que agarro un tema y lo empiezo a leer, pero en ese tema existen algunas cosas importantes, y ahí voy otra vez a volver a escribir y a grabar. Incluso esto mismo está pasando con este podcast. Este audio que usted está escuchando venía extra en el podcast que había sacado, pero iVoox nos da la oportunidad de editar los audios y volverlos a subir. Así que si bien no se puede comparar el podcast con una experiencia educativa de una escuela, bien se podría decir que nos enseña muchas cosas los podcasters, y en eso hay que estar agradecidos, ya que al radio no le interesa educar, sino entretener. En fin, bueno, yo empecé en este rollo de internet por allá en los 2000. Recuerdo que en aquel entonces trabajaba de cargador, y los domingos que no trabajábamos me iba al primer gran cibercafé que estaba en, creo que se llamaba, recuerdo que en ese lugar, ahora llamado, era el único cibercafé que te permitía rentar una computadora con una quemadora de discos, y ahí estaba yo, encantado, quemando CDs de música, bajando el precedente de YouTube, que en ese entonces eran las animaciones. Algunos podemos recordar las animaciones de los Poetahuevos. No, ese es del otro. Un dato curioso que yo no pude ser generación Radioactivo, pero en aquel tiempo descargaba los promos de Radioactivo y los quemaba en CDs. De hecho, algunos tengo. Y ahora un momento de buen humor con Robo DJ. Bienvenidos a nuestra sección de humor, porque el mar es azul, porque los peces hacen blue, blue, ho, 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 ho. Robo DJ, con un complejo sistema de análisis de marketing, sabe cómo y cuándo atacar a los diferentes segmentos de la población. Robo DJ, al aire, es radioactivo. También entraba en el chat de Radioactivo e hice amigos de México DF, los cuales pues perdí cuando cerró el mismo chat y la misma página de Radioactivo, y pues todos después supimos que todo el Radioactivo y que todas las personas que estaban trabajando en Radioactivo se salieron porque los corrió. Yo solamente espero que alguien en algún medio continúe con lo que yo estaba haciendo y con lo que hizo la gente que estuvo antes que mí.
no solamente en esta estación de radio, sino en cualquier otra estación de radio, en cualquier canal de televisión. Ahí generalmente no sucede, pero en cualquier medio. Eso es todo. Estoy muy contento. Después todos supimos que Radioactivo se vendió y que fue vendida a personas de Televisa para hacer un noticiero o algo así. También hubo marchas para que no cerraran Radioactivo, que pues no sirvieron para nada. Luego de 11 años de existencia, Radioactivo dejó de transmitir su señal para dar cabida a un espacio de noticias que arrancará el próximo mes de mayo. Atrás quedaron programas y locutores. Por ahora solo se puede escuchar música. Y parecería que en México a los radiodifusores no les interesa el rock. Y como rock me refiero a un modo, a un estilo de vida. Pero yo creo que era un espacio al final del día como muy necesario para la ciudad. Como cualquier medio que da cabida a un género musical que no vas a encontrar en otro lado, se lamenta. Aún con la sobreoferta de programas noticiosos en la radio, Grupo Imagen apuesta por esta opción. Todo mundo quiere ayudar a alguien a llegar al poder. La música no importa. Pero ahorita de aquí al 2006 es noticias. No existe un lugar en el mundo que tenga tantos noticieros. No hay ningún noticiero a las 10 de la mañana. Ahí hay un súper nicho. No hay ningún noticiero a las 4 de la tarde, por ejemplo. No, porque terminan a las 3. Esa brecha de 3 a 4 yo creo que ahí hay una enorme posibilidad. Radioactivo se encontraba en el lugar 17 de 60 estaciones en el cuadrante. En el nicho AB, en el que era medida su audiencia, ocupaba el lugar número 2. En los ratings abiertos del INRA, Radioactivo estaba en el lugar número 1 junto a Órbita FM y W Radio, sus principales competidores. Sí duele que se desaparezca porque ya no hay para dónde jalar. Entiendo que por lo menos Radioactivo nunca se cayó la boca. No les gusta que haya ese tipo de estaciones, y más aquí en México. Y que marcó una línea que ojalá alguien se atreva a seguir. Esta tarde, un grupo aproximado de 100 jóvenes marcharon del Auditorio Nacional hacia las instalaciones de Imagen. ¡Radioactivo! 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 ¡Tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, pequeño perdedor de pacotilla. ¿Quieres ser una superestrella de internet? ¿Quieres creer que tienes un montón de amigos? ¿Quieres ser la sensación de tu colonia? ¿Sí? ¡Tenemos la solución! ¡Pa! Podcaster Pedorro 2.0. Aquí te decimos qué hacer, qué decir, a quién insultar. Conviértete en una superestrella de internet. En tu imaginación, claro. El Podcaster Pedorro incluye diversos títulos falsos hechos en Santo Domingo, para que cada que no tengas ni puta idea qué decir, presúmate tu doctorado en lenguas muertas, psicología y dianética. Pues verás, yo no soy experto en la materia ni tengo ni puta idea de lo que estoy diciendo, pero como psicólogo doctorado en ciencias y derecho muerto, puedo decir que estás jodido. Diversas justificaciones para cuando tus escuchas te reclamen por tus pendejadas, puedas salir bien librado. Sí, verás, nosotros no hacemos un podcast. Gasté 5,000 pesos en equipo, pero en realidad, lo que grabamos se hace en una peta. Es que la verdad, nosotros somos tan modestos que hacemos programas en vivo con el chat abierto, para que nos feliciten, porque sabemos que lo merecemos. Aprenda cómo tener un patiño al cual cagar, insultar y vilipendiar cada que pueda, y con eso los escuchas se sientan identificados y puedan sacar sus frustraciones. El manual de cómo inventar teorías descabelladas y totalmente idiotas, pero que la gente se creerá, porque la gente es idiota y se cree todo lo que un doctorado dice. Es más, la gente se cree cualquier cosa que aparezca publicada en internet. Es más, la gente se cree cualquier cosa que aparezca publicada en la tele, o en un periódico, donde sea. Y créanme que cuando le digo que los blogueros son reptilianos e intentan conquistar el mundo, lo estoy diciendo muy en serio. Lo digo como doctorado de ciencias que soy. 700 llaveritos totalmente inútiles, pero que la gente se peleará hasta la muerte por tener uno, y así ganar audiencia. Sí, verás, este llavero es muy valioso, verás. Contiene parte de la esencia de la sangre de Cristo. 5,000 seguidores en Twitter, 5,000 seguidores en Facebook, y 30 cuentas falsas en Facebook y Hotmail, con lo cual podrás insultar a los fans y audiencia de la competencia podcastera. ¡Pendejo! ¡Abuso! ¡Güey! ¡Pinche! ¡Puto! Un curso intensivo de Paint para que puedas alterar las descargas de tus sitios y cambiarlas de semanas a anuales, y decir que tienen millones de descargas a tus patrocinadores o a tus posibles clientes. Sí, verás, en esta foto aparezco con John Lennon y nos hicimos muy amigos. Incluso me dijo que si quería besar a Yoko o no. Oye, güey, pero para cuando te había nacido John Lennon ya se había muerto. Es una mentira, es una conspiración. Te lo puedo demostrar con este archivo. Y si no, mira mi doctorado.
Y lo más importante de todo, los trucos para generar descargas y visitas falsas a tu podcast. La semana pasada tuvimos 20 millones de descargas, papá. Oye, güey, pero donde vivimos no hay ni siquiera 100,000 computadoras con internet, güey. ¿Cómo chingados le haces? Es que nos escuchan en Islandia y en Nueva York. ¿Estás seguro? Sí, si no, mira mi doctorado. Y si nos llamas ahora, te llevarás 2 regalos. El manual de cómo seducir a niño rata para que troleen a la competencia de los podcasts. Y el manual de Dross, de cómo pasar de ser un despachador de supermercado a una superestrella de YouTube. Y cómo picar a las otras superestrellas de YouTube para generar millones de descargas y de audiencia con el morbo generado. ¡Llama ya! Pag, podcaster pedorro. Nunca tendrás una vida en realidad, pero puedes inventártela. Empecé a estudiar en la Universidad Tecnológica y junté lo suficiente para comprarme una PC. Bueno, antes de continuar les voy a contar un poco de historia. El hecho es que yo soy muy fanático de lo que me gusta, les explico. Cuando recién empecé a estudiar no tenía dinero en la casa, de hecho yo crecí en una casa pobre, y lo que me acompañaba en el camino era un radio de FM. En él tocaba una estación de radio de por acá, que la única hora que se transmitía rock era por la noche, en un programa que se llamaba... Lo conducía una amiga, de hecho se supone que ella me iba a hacer los promos de la entrada y de la salida, pero hasta ahorita lo estoy esperando. ¿Para qué horas te pones a trabajar con mis promos? El cual duraba muy poco, y pues lo escuchaba porque me mandaba saludos, y porque me ponía Metallica, ponía Korn, ponía grupos de ese estilo. También conocía, el cual es el que me explicaba que lo de los programas de radio, donde tenías que conseguir tus patrocinadores y llevar saludos y todo eso. Ok, el caso es que en aquel tiempo estaba prendido con el radio. Después empecé a descargar episodios de La Tremenda Corte. Audiencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte. Y así pasaron los años y los años. Ok. Por ejemplo, antes cuando no conocía los podcasts u otras formas de opinión, escuchaba mucho a Polo Polo y a los Tepichines. Ya se lo dieron, cabrón, y regresó a su pinche... Ahí fue a despertar al pinche caballo, cabrón. Dormido el pobre pinche caballo. Despierta, huevón, y despertó aquel. Ya ves cómo despiertan los caballos. Gato. Y me lo contó un caballo, o sea que no lo supo. Alberto Rojas, me cae de madre. Al menos Polo Polo no se mete en política, lo que sí hacen los Tepichines. Valiente indigenista que eres, ¿eh? No me digas más, no me digas más. Seguramente también, orgullosamente, estás afiliado al PRD. Pues aunque lo diga con sorna, soy orgullosamente perredista. ¿Eres perredista o pedero nada más? A mí sí me hace que eres de esos que de todo lo hacen de pedo. Mira, muchacho, ¿qué crees que sería distinto? Y luego volteas a ver a la distancia y te das cuenta de lo tendencioso de sus comentarios en contra de la izquierda entre comillas y sus opiniones con doctrina conservadora. Y al no tener referencia que contraste sus opiniones, pues te conviertes en enunciador y enunciatario de esas opiniones. Y para ti la izquierda entre comillas es totalmente mala, olvidando que en toda la política hay grises y que está compuesta por personas y no por máquinas. El punto que quiero llegar es que yo empecé a descargar podcasts después de que Olayo Rubio hiciera los podcasts. De hecho fue en el 2007. 10 años de edad en promedio. El ratón vaquero. Por fin, después de muchos años de lidiar con la censura gubernamental y comercial, podemos decir las cosas como queramos. Muchas veces, los censores más intolerantes son miembros comunes de la audiencia de un medio. Aquí, antes que nada, queremos aprovechar algo conocido como libertad de expresión. Podcast R&R. Y cuando descargué las temporadas 1, 2 y 3, después de que me enfadé de escucharlos una y otra vez, empecé a buscar otros podcasts. Encontré los de Warpig cuando estaba en Ditso, los cuales también encontré y descargué enteros. Y esta vez hablo de planear, por ejemplo, tu funeral. Este es el podcast del Warpig. Y solo que él ya había dejado de trabajar en Ditso. Y después de investigar un poco vi que Warpig había abandonado Ditso y en sus propias palabras decía: no me corrieron o me salieron. Ok, antes que nada voy a hacer un énfasis y decir que a pesar de que Olayo Rubio se convirtió en un podcast vendido y a que a pesar de que cerró desde la 4ª temporada y dijo que era la última definitivamente, Olayo Rubio fue el precursor de los podcasts en México, ya que antes de él nadie sabía que demonios era un podcast. Y de ello yo me incluyo también, a pesar de que uno siempre buscaba este tipo de medios alternativos, donde al menos podías escuchar algo de información un tanto libre, como lo fueron las primeras 2 temporadas del podcast de Olayo.
güey. Aquí hay que hacer una errata muy importante. El primer podcast de habla hispana fue En caso de que el mundo se desintegre, ya que sus transmisiones se podían escuchar desde Windows Media Audio desde el año 2003. Simplemente en aquellos tiempos aún no se masificaba el MP3, ni en la tienda de iTunes, ni el concepto de podcast, ya que este último nació formalmente en el año 2004, mientras que para ese entonces, En caso de que el mundo se desintegre, ya tenía más de 5 años en línea, puesto que se podía escuchar desde 1999 exclusivamente de su página de internet, para luego en el año 2003 poderse descargar a MP3, Windows Media Player y escucharse en stream. En caso de que el mundo se desintegre, no solo es un podcast, sino un programa que ha formado familias, amigos entrañables y claro, es el maestro de este podcast y de muchos otros podcasts. Al cierre de esta emisión, andan en gira en México, saludando a los desintegrados. ¡La resistencia existe, hermanos! Desintegrados del mundo. Bienvenidos a la radio. Transmitiendo desde el espacio, En el aire. Una vez más. en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos. Lo que sí le ayudó mucho a Layo Rubio fue que casi toda la banda que estuvo con él redactivo haciendo promos, trabajó en él con las 4 temporadas. Esto le ayudó bastante porque muchas personas no se identificaban solo con Layo Rubio, sino con todos los locutores que trabajaron en redactivo. Únicamente creo que Fernando Tapia hizo su propio podcast y creo que está por ahí, salen otros programas que yo tampoco veo, pero bueno. Muchos se van a sentir identificados cuando digo que la última temporada de Layo Rubio solo fue un medio para anunciar su película, y que metió demasiada música, demasiados solos de guitarra, y creo que nunca hubiéramos imaginado un podcast de Luis Miguel. En este podcast estamos acostumbrados a decir lo que pensamos, como lo sentimos, sin filtros. Esto es Luis Miguel al desnudo. Con Olayo Rubio, mucho menos aquellos como yo que escuchábamos las 4 temporadas, todas juntas. En fin, poco después, creo que a finales del 2008, el Warpig empezó a hacer un podcast en indio. Este es el podcast del Warpig en indio.com.mx. Siguiente mensaje que les vamos a pasar. Y ahí está en sus propias palabras. Y de hecho yo le reclamé el hecho de que ya el Warpig ya casi no hace declaraciones políticas ni mienta la madre a políticos como los podcasts hizo. Y en sus propias palabras, porque yo mismo le mandé un correo, me dice que ya se abstiene de dar opiniones políticas como las que han dicho, por el hecho de que en Indio le pidieron un podcast de música, y también me dijo que no lo supiera todo. Es decir, al menos eso yo lo entendí. Bueno, después de todo esto descubrí el podcast de la A Radio con Alex Salgado. www.laaradio.com. Hoy nada de humor, hoy cosas serias. Pues apago el podcast. No lo apagues. Pues sí. Hoy el podcast... Mira, le voy a dar aquí. Solo que también lo encontré cuando yo había dejado de grabar. A la fecha entras y está una frase que dice salimos de vacaciones. También pueden entrar y checar el podcast, está en www.laaradio.com. Y de hecho la última vez que tuve el placer de comunicarme con Alex Salgado en Twitter, me dice que no lo estuviera molestando, ya que voy a hacer la aclaración que me decía que lo dejara de molestar por el hecho de que yo le decía que nunca iba a comparar el estar hablando en una radio FM y mandando comerciales y poniendo música al poder, la cobertura, la libertad de expresión y la universalidad con el que cuenta un podcast, ya que son grabaciones que duran años tirando en internet, lo cual no le pareció, ya que según él las estadísticas hablan más que las personas enojadas que nos comunicamos con Twitter y eso. Que ahorita abandonó todos los proyectos que tenía porque supuestamente está trabajando de nuevo en la radio FM, lo que son las personas y la necesidad de trabajar. En fin, un punto y aparte, y deseo hacer un paréntesis, es el podcast del Caguama Cast, el cual aún se actualiza y hasta el día de hoy sale un episodio cada mes, cada 2 meses. A como estamos descansos con los episodios, probablemente saquen uno cada año o cada 2 años. A ver si te pones a trabajar, Pancho. Este podcast en particular me ha gustado desde que lo encontré, ya que además de que no tiene ningún formato, es totalmente independiente y es muy recomendable escucharlo. Buenas noches, un placer. ¡Vámonos ahí! ¿Qué es el punk? Es un rock de ideología, anarquismo, crestas en la cabeza, chamarras de cuero y botas, música distorsionada ejecutada velozmente con solo 3 notas, necesidad de pertenencia, protesta. Resultaría fácil encontrar información de punk buscando en la red, pero ¿qué nos podría decir la red al respecto?
La respuesta sería sencilla: Ramones, Sex Pistols, Ataque 77, Flema, The Clash, Exploits, anarquismo, vandalismo y el clásico hágalo usted mismo, que paradójicamente una transnacional de tenis lleva como eslogan. Bajo este hágalo usted mismo, daré mi opinión del punk en México del siglo XXI. Si bien la música punk alrededor del mundo resulta una forma de expresión radical ante los poderosos que nos quieren joder y una manera de informar a aquellos que por alguna u otra razón no tienen acceso a ciertos conocimientos, en México se aplica la canción de Escorbuto, Antídoto. Dejemos de lado esas líricas amorosas. ¡Púdrete, panda! Este antídoto lo observamos en el documental Mierdas Punk, donde una pandilla que radica a los límites de la Ciudad de México a finales del siglo pasado nos deja entrar a su hogar y vida cotidiana. Marginación total por parte de los citadinos hacia ellos que solo buscan una oportunidad para sobrevivir. A pesar de esto se nota una gran solidaridad entre los miembros de esa pandilla, que para mí eso es más punk que un atuendo, escuchar a tal o cual banda. Así el punk en México resulta una salida para los marginados, ya sea llevando al extremo el coro de una canción esperando ser oídos, coreando la canción de un grupo estúpido, practicando una danza mortal o apoyándose los unos a los otros. La visión de las bandas europeas respecto del público mexicano que la sigue se resume en las palabras que dijera Trippy, batería de gatillazo. Al regresar a Europa después de un par de conciertos en México para Maneras de Vivir, desde nuestra visión el público se lo pasó de puta madre y lo disfrutó a lo grande. Por lo demás, en Guadalajara fue un desmadre de organización que llevó a problemas con la policía, disturbios, gente detenida y follones por todas las esquinas. Vamos, que fue un concierto bastante agitado. Esta declaración es muy leve respecto de otra en la que los llamó bárbaros, casi trogloditas, lo cual ya no está en la red. Y tenían mucho de razón, se notó la frustración de los punks mexicanos peleando entre ellos por ser chilango, tapatío o regio, robando instrumentos de las bandas, amedrentando policías y corriendo al primer disparo al aire. Esta es la razón por la cual no hay eventos en el DF y sí en la zona metropolitana donde impera la delincuencia organizada y la ley se hacen de la vista gorda. ¿Será acaso que los punks son manipulados para crear una mala imagen de su propio movimiento? Quizás y su automarginación pues no ayuda mucho. Bueno, dejando de lado a las bandas extranjeras que visitan este país, que por cierto el próximo domingo 17 se presenta Disidencia en el DF, el movimiento punk en México ha quedado en las cavernas con bandas que imitan estereotipos españoles, que son los que más importamos, sudamericanos y hasta anglo. No tiene nada de malo si no caemos en el límite de la idolatría. Pongamos por caso las bandas más cobereadas, los Ramones, bandas como La Polla Record, Curtato, Todos Tus Muertos, Los Muertos de Cristo, Boicot, Sin Dios, Disidencia y su antología poética, donde nos llevan a la poesía, que no está peleada con el punk. Siempre tendrán alguna enseñanza. Si bien la mayoría de sus líricas se puede contextualizar a la realidad mexicana, hay otras que culturalmente distan de esta raza de bronce, que es más espiritual que combativa. Y bueno, si se ha de hablar de un grupo representante del punk mexicano, para mí sería Bantroid, banda que ha permanecido de pie y llevan la cultura mexicana al extranjero. Regresando a mi presentación, en este podcast no sé ni de qué voy a hablar. A veces voy a grabar un guión como este, a veces voy a abrir un Pro Tools y voy a grabar lo primero que se me ocurra. Habrá un podcast cada 15 días o cada 20 días y pueden entrar y dejar sus comentarios, me pueden pedir que quieren que hable o si no quieren que hable o si de plano no quieren que diga nada. Bueno, también pueden, si quieren ayudar, me pueden ayudar con la edición, me pueden ayudar con los audios, pueden aportar lo que ustedes quieran. Este es un podcast, ustedes pueden usarlo como ustedes gusten. Bueno, y otra vez, ¿de qué se va a tratar el podcast? Ya que en eso se supone que estábamos. Bueno, a veces voy a hablar de las cosas que pasan en México, voy a hacer podcast contándoles alguna oscura y rara historia, ya que tengo bastantes historias. A veces voy a tirarle otros podcasts o lo que sea que andan por ahí. En este país hay tanto de qué hablar y tan poco tiempo para hacerlo, caray. También ahí, si alguien quiere participar en el podcast, nos ponemos de acuerdo para grabar, si somos uno, si somos dos, si somos más. Se hace más o menos platicar cosas y grabarlas y subirlas. Ya, así para que mucha gente participe y así podemos hacer una comunidad y nos la pasamos muy bien. Mientras tanto estoy buscando qué música puedo utilizar para amenizar estas grabaciones en la página de Creative Commons. Por cierto, el siguiente podcast va a estar muy interesante. Puta, sí, qué bárbaro. Espérenlo. Sobre todo porque voy a echarle tierra a algunas grabaciones que he escuchado y la verdad le echan demasiada producción y muy poquitas cosas. Y no me gusta la verdad que se cuelguen el nombre del podcast. Hay muy buenos podcasts que tienen mucha producción, como el de Combustible o el de Combustible.
y esos. Pero hay unos podcasts que de plano no deberían de ser llamarse podcast, como el de Whatever Tomorrow, o como se llame eso. Hay unos que la verdad sí le echan producción y sí le echan ganas, pero a mí no me gusta cómo se escuchan. Pero no voy a decir el nombre porque de pronto ya me tiraron tomatazos, en fin. De una vez les voy a pedir perdón por esta grabación. Yo sé que no se va a escuchar como ustedes esperan que se escuche. Tal vez no les agrade como salió, pero en fin. Ya veremos cómo arreglamos todas estas fallas. Ahora, esta parte se grabó en octubre del 2015. Casi 6 años. Más de 80 episodios y más de 1 millón de escuchas después. Como tengo flojera de grabar y tengo flojera el hacer algo original, entre comillas, hablemos de podcast. Hablemos de podcast. Para empezar, todos los podcasts mexicanos se concentran en una cosa: en echarse tierra unos a otros. Y es por eso que la escena mexicana del podcast no avanza y sigue en manos de las personas que tienen radioestaciones y de las personas que salen del podcast y se dedican a hacer .com y .mx. En el mundo de los podcasts siempre ha existido un rencorcito por las descargas, por la audiencia y por los comentarios en un programa. Podemos imaginar al mundo de los podcasts o la escena de los podcasts mexicanos, es decir, a los que no salen de donde mismo, como un montón de changos en una jaula que se dedican a echarse mierda los unos a los otros. E incluso hacer esta declaración cada determinado tiempo ha costado que los creadores de estos programas me dejen de hablar, o de seguir, o de ser mis amigos en Facebook. El odio, la envidia o el gusanito de estar chingando es tan grande que a mí en lo personal me dedican menciones en sus programas. E incluso alguna vez nos hicieron un programa de podcast sobrevalorados. Ve tú a saber la ironía que es hacer un programa de este tipo y luego a los meses separarte de tus amigos y ya no sacar programas. Y que este podcast que estás escuchando ya casi va a cumplir los 6 años. Esto es un fenómeno que no solo pasa con los podcasts, sino que es la muestra más pequeña de aquellas personas que comienzan trabajando en una serie, una obra de teatro, un programa de televisión y etcétera, y al último se suben a su ladrillo y se marean, y salen con problemas personales. Por ejemplo, la pitaya Yeye. Producciones Radio Titanic, la compañía que nació hundida, presenta... 1, 2, 1, 2, 3, 4. La pitaya, Excelente programa radiofónico donde salieron Gis y Trino. Aparecía en Radio Universidad en Guadalajara. Tenemos otra llamada a lo insólito, ¿sí? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, señor de lo insólito. Yo tengo un caso muy especial de un compadre. Dígalo sin miedo. Si el compadre Gumaro, pues mire, le va al Atlas. Desde 1951 no gana un campeonato, señor. Sí, ¿y qué es lo insólito? Pues lo insólito es que él sigue aferrado a ese equipo, ¿verdad? Entonces, y digo, que en un campeonato que ni un carajo ha ganado, y de ese ido 2 veces a segunda división, digo, a mí se me hace insólito, ¿no? Por eso le voy a la Chivas, señor. Verdaderamente es insólito lo del compadre Gumaro, y vamos a someterlo esto al insolitómetro. Hay peligro en las calles de Norteamérica. Y ahí donde acecha el peligro está también Rescate 911. Hasta que por problemas internos entre los locutores el programa terminó, llegando a tal grado de desprecio con los escuchas que borraron los contenidos para siempre. No se encontraron en internet, pero muchos de los que conocemos hoy el programa lo conocemos gracias a personas que querían tanto el programa que lo grababan en cassettes. Y hasta el día de hoy solo existe un episodio en YouTube. Estos son los cuentos del tío Guayabito. Y el resto se encuentra por ahí escondido en cintas. Se supone que Radio Universidad los tiene guardados, pero los saca a la luz cada determinado tiempo. Esto pasa en muchos de los podcasts de tertulias o amigos. Se les sube el pinche complejo de rockstar a la cabeza. Y ya de cuenta que llegan y dicen, vine a grabar. Y llegan a grabar frente a la pared como Jim Morrison.
y no piden entrevistas, o lo que sea eso. A ver, camaradas, esto va a ser rápido. 1, hola niños, soy Krusty el payaso. 2, ahí viene Mel Patiño. Otra, ahí viene Mel Patiño. 3, ahí viene Mel Patiño. Zip zap, terminé. Esto es ser un profesional, niña. Otros programas comienzan muy chingones con ideas y programas muy buenos, pero el nivel de calidad en los programas y la producción absorbe tanto a los creadores que finalmente dejan el programa por la paz o empiezan a sacar basura de programas como de ovnis o estupideces. Voy a tocarles mi último éxito, se llama Mis tontos fanáticos. Y lo peor del caso es que se enojas cuando les reclamas, lo cual hace que estés a chingue con ellos porque sabes que les encabrona. Otra parte de los podcasters viejos que ya tienen muchos años trabajando, lo que deciden para evitar la producción y la postproducción es sacar programas en vivo. Muchos de estos programas en vivo son de buena calidad, porque hablan de lo que ellos saben. Y hay podcasters que sí saben mucho de lo que hablan en México. Sin embargo, les falta la producción que tenían antes. Claro que existen sus contadas excepciones, como Combustible Podcast, Logan del podcast de Logan, El Imaginario. En caso de que el mundo se desintegre, que aún sale y es un excelente programa. Radio Censura, que no le importa lo que digan de ellos. Nerdos y lo que es ahora el Pasquín de Nerdos. Y sobre todo, El Explicador. Y algunos otros grandes podcasts de los cuales no recuerdo. Y que cada semana o cada 15 días busco para descargarlos y llevármelos a donde vaya. El resto de programas mexicanos son estaciones de radio que cuelgan sus programas a internet. ¡Panda, chavo intergaláctico! En la escena del podcast mexicano existen muchos especímenes. Por ejemplo, existe el que tiene el sueño de hacerse rico vendiendo programas de podcast, o declarándose una superestrella del internet que asiste a eventos y hace reportajes. Incluso presume sus gafetes en Facebook. Lo que aún no entienden es que el podcast más puro es el que no es comercial. Existen personas que hacen dinero con esto porque tienen talento para la locución e improvisación. También hay otras como Layo Rubio, Fernanda Tapia, Marta de Baile, y personas que han hecho carrera en la radio y se pasan a los podcasts y la gente los busca. Aunque también las radioestaciones hacen lo propio, grabando los programas y subiéndolos como podcast, lo cual, lo vamos a repetir varias veces, es una reverenda pendejada. También está el podcaster o los programas que quieren audiencia y regalan cosas, mochilas, llaveritos, juegos y discos, pero regresan los problemas internos entre ellos y mejor deciden dejar de grabar podcast. O uno de ellos sale peleado por las diferencias creativas que hacen que cambie totalmente el programa, y mejor dejan las cosas como estaban, o simplemente apagan el micrófono. También están aquellas hermosas personas que tienen voz de locutor de radio, y hacen programas y buscan alianzas entre ellos. Incluso te hablan bonito y te dicen que cambies tu publicidad, o que por ejemplo que los metas a su programa, y que a cambio te van a publicar en una estación de radio, pero al final valen para pura verga. Existe de todo en este mundo, personas que creen que serán famosas y las invitarán a eventos, personas que usan el podcast como manera de desplayar sus problemas y ahorrarse al psicólogo, o los que creen que harán carrera política mediante el podcast. Esos son los más jodidos, y también los que te cuentan sus ideas políticas en el podcast, cosa que a nadie le interesa. Habrá quien llegue y diga, pues yo 14,000 por... No, pues está bien, güey, son tus descargas, es tu pedo, ¿no? Está bien, felicidades, cabrón, o sea, felicidades. ¿Qué más le puedes decir a un cabrón? Felicidades, güey, pues le estás echando ganas, tus audios están gustando, felicidades. De eso a que quieras influir directamente en la vida de otras personas como tú fuiste influido, llévate las cosas con calma, porque si quieres ser manipulador y estás en contra de la manipulación, pues qué puta madre, estamos locos o qué pedo. Mi favorito es el que cree que alguien le va a pagar por hacer su programa, o pide donaciones o crowdfunding. Y yo lo que pienso es que si te sientes tan original y talentoso, vete a YouTube. Ahí es donde se mide el talento, y si eres bueno te van a pagar. Pero desgraciadamente muchos de los podcasters que están en México y de la escena podcastera que yo conozco, se van a YouTube y pegan con pared porque nadie los escucha o se suscriben. Y estamos hablando de podcasts con más de 1000 descargas a la semana, y que cuentan con más de 2000 likes y seguidores. Pero en YouTube no tienen ni 100 reproducciones. Que hay que decir una cosa muy importante de YouTube. Si las personas se quejaban de que no tenían audiencia, o que ninguna estación de radio los quería difundir,
y iBots nos da la oportunidad de difundir, YouTube es hasta 10 veces más poderoso en lo que se refiere a publicación de contenidos y para ganar popularidad rápidamente, puesto que mientras no infrinja derechos de autor, estarán disponibles de inmediato en todo el mundo. Y si lo que dices es bueno y gusta, probablemente tengas entre 1000 a 10.000 reproducciones en muy poco tiempo, hasta 100.000 reproducciones. ¿Y para qué puede servir esto? Bueno, muchos locutores de radio se quejan de que si se salen del radio no tendrán audiencia, y con esa muletilla se quedan ahí, aunque no puedan decir nada en los programas donde están. Y muchos productores de podcast también les hacen cierto control de contenidos, por ejemplo en Dixo. ¿Esto qué quiere decir? Que si te sales del radio y lo que dices es bueno, tú podrás tener más audiencia que en esta estación de radio y llegar a millones de partes hispanoparlantes. Hay ciertos podcasts en YouTube que no tienen ninguna producción, simplemente es una imagen y el audio, y aún así tienen más de 1000 descargas, y hay algunos que rozan hasta el 1.000.000 de escuchas. Desgraciadamente, los únicos que han conocido estas ventajas son los audios de Mariano Osorio, los cuales pululan por todo YouTube y tienen millones de escuchas. Por ejemplo, a mí sí me dejó mucho eso de que se escudan. Creo que sí nos tendremos que aventar de veras si queremos un cambio. Pero también se la creen, no sé si se la crean o si lo hayan visto de cerca o qué sé yo, pero se la creen eso de que, no mames, es que ahora somos como periodistas y en cualquier momento llegan y nos atrapan y nos desaparecen. Aliviánense, o sea, ya analizándolo bien, si hay muchos que se sienten como que el mundo gira alrededor de ellos y nada más de ellos y únicamente de ellos. Yo escucho, ¿no? Que es que tengo 158 millones de escuchas y yo sé que entre todos vamos a lograr y que la chinga. Órale, pues está bien, ¿no? Está chido. Vamos a ver si a la hora de los putazos sus 130 y pico mil le van a hacer el paro, van a decir, uy, no, sí nos gustabas, pero nada más hasta aquí, cabrón, a ver qué sientes. Digo, sí ha de sentirse bien culero, ¿no? Que sientas que vas con todo un pinche ejército y a la hora que volteas todos se quedaron allá atrás. Nosotros desde acá te echamos porras, güey, ya échale ganas, ¿no? Entonces está chido, ¿no? O sea, que creas que en la esquina se va a parar Doña Petra, la de las quecas, te va a decir, no mames, eres el del podcast, ¿verdad? Dame tu autógrafo, no mames. ¿Qué hay, carnales? Ando en la calle y como siempre me pasa con los podcasts, que ando pensando un tema de lo que voy a grabar o el podcast que voy a emitir y que ya voy a terminar o ya tengo terminado y producido. Y lo que hago es apuntar cosas en el teléfono y luego investigarlas y desarrollarlas. Pero como este podcast es más sui generis, pues quería grabarlo con un celular por la calle. ¡Mira! ¡Hay un perro peludo! Hay un factor muy importante del cual no hemos hablado, el factor económico. Desde 2011 a finales del 2015 existió Radio Mente Abierta. Ahí trabajaban grandes amigos como Logan y la hermosa Eva Marina, que sigue luchando contra la endometriosis desde el ámbito personal y desde el ámbito social y activo. Radio Mente Abierta tenía excelentes programas. A mí en lo personal no me gustaban, pero otras personas sí, e incluso tenía una audiencia muy buena. Desgraciadamente los programas necesitan dinero, y sin dinero no hay nada. Tienes que pagar luz, tienes que pagar renta, tienes que pagarle a los locutores. Por ejemplo, el podcast de Joshua también agarró esta idea de andar manejando y grabando podcast. Un güey al que le cago la madre de Monterrey, y es ultrapanista, también hace lo mismo. Alex Salgado también hace esto de caminar y grabar. Y a mí no me gusta porque me distraigo mucho. Mira, hay buena señora con leggings, no deja nada a la imaginación. Alguna vez grabé unos podcasts en la calle manejando, pero el 90% de la grabación era mentarle la madre a los locutores y salir corriendo. Bueno, a lo que íbamos. El caso es que muchos de los podcasts terminan porque no hay dinero. Y pues como lo explica el búho de Nerdos, la gente crece, se sale de vivir con sus papás y tiene que trabajar. Y eso le ha pasado a muchos de los podcasters. Algunos de ellos, como por ejemplo el Spam Vidal, dejó de grabar porque decía que se sentía amenazado y que su trabajo, que consiste en el sector salud, le podía costar el empleo el hablar de los temas que tocaba. Todo ello porque sabían quién era. A otros amigos también les ha pasado eso. Alguien revela sus identidades y trabajan en universidades públicas o puestos de lugares que critican y algún güey barbero los identifica y amenaza. Y el jefe le llama la atención. Así como cuando a alguien le dicen que tiene que donar al Teletón y que a cambio recibirá una bonita camiseta que dice yo aún conservo mi trabajo. Entonces, pues llega el momento en que deja de grabar porque te cansas de estupideces. También ocurre mucho que dos podcasters hacen un programa, pero luego uno de ellos se casa o comienza a trabajar en un puesto muy absorbente
o estudia y trabaja y deja de llamar a los amigos. Y con 1 o 2 programas que no se cita a las personas, la gente se separa, se pierde o se cansa y pierden el ritmo. Esto pasó con el Caguamacás. El Bruno se fue a vivir a Canadá a crear pingüinos y gatos en una granja. Y los integrantes pues intentaron revivir el podcast, pero como el Bruno era el que los juntaba, pues decidieron terminar el proyecto. Lo peor del caso es que a veces los hosts o los espacios que usamos para guardar el contenido y para que tú lo descargues o lo busques en iTunes, borran las cosas porque comienzan a cobrar o te cancelan la cuenta. Y es muy triste cuando un podcast no solo deja de actualizar y se pierden los locutores o ya no suben, o ya no tiene noticias de ellos, sino que desaparece del internet porque el host borra los episodios. Por eso es muy importante que si tú haces un podcast, respaldes el internet archive. Ahí no se pierde nada. También a otras personas les da el sentimiento de que no lo descargan suficiente, o que nadie les comenta e interactúa con ellos y dejan de grabar. Por eso es importante comentarle algo a tu podcaster favorito, mínimo para que no crea que se la pasa hablando solo, y que de vez en cuando le mandes ajos y gatos y una despensa. Que a muchos de los podcasters creen que ellos pueden cambiar al mundo. Pues sí, la verdad sí te lo llegas a creer que puedes hacer algo para cambiar al mundo, pero pues cuando te das tu pinche madracito aquí en la nuca y dices, ubícate carnal, te das tú solo tus caguizas frente al espejo, sales a ver el patio o a la realidad, a la calle, te paras en una esquina, lo ves y dices, no, pues sí está cabrón. Pero no mamen, o sea, ahorita todos, según todos, son revolucionarios. Me da un chingo de risa escuchar al imaginario o leerlo, porque tiene toda la razón. O sea, ahora todos son rebeldes, todos son contestatarios, todos son anarquistas. No mames. Sí, pero no mames. ¿De cuándo acá vieron un pinche anarquista gastándose 2,500 pesos en una tienda de ropa cada 8 días? Yo nunca. Yo los he visto sentados en las banquetas remendando pantalones. Sus ideales están por encima de ese pedo. ¿Qué me van a decir de ideales algunos? Sus ideales son comprar y comprar. Pues está bien. La escena del podcast en México empieza por allá del año 2010 al 2012. En ese tiempo todo el mundo quería hacer podcast. Poderato te regalaba el hosting. Y también existieron muchas páginas que lo hacían gratis. Pero luego la cantidad y la mala calidad de programas que existieron abrumó tanto al público que decidieron regresar nuevamente al formato de radio. EXA, por ejemplo, y otras radiodifusoras tomaron de las ideas de los podcasts en lo que se refiere a producción y contenido, para luego subir programas en formato de podcast, y lo cual, repetimos, se me hace una reverenda pendejada. Y el problema es que hay personas que lo hacen, y también hay muchas personas que lo escuchan. Incluso ahora pretenden darle al podcasting una idea de profesionalismo, anunciando producción original y patrocinios. Está muy bien si te gana la vida de eso, pero no quieras tomarle el pelo a la gente diciendo que solo algunos pueden hacer eso, cuando el podcast con un buen micrófono, una mezcladora buena y el Audition 3 se hace en cualquier lugar, incluso en la sala de tu casa o en tu cocina. Lo peor del caso es cuando escuchas los podcasts y dices, ¡ah! Esto lo podría hacer yo mejor. Bienvenidos a este segundo Pirra Flash para RE Podcast. Yo soy el Pirra y esta vez le hablaré de una banda conocida por muchos y reconocida por pocos. Ellos son Los Ramones. Los Ramones estuvieron en la onda pionera del punk en los años 70. Su principal característica sin duda fue la velocidad de sus riffs, sus letras cortas e incluso carentes de sentido, y sobre todo el dinamismo que tenían sobre el escenario. Una banda originaria de Nueva York, John, Johnny y Tommy iniciaron este proyecto tomando el nombre de uno de los apellidos de los Beatles. Cansados de los solos interminables y las letras complejas, se dedicaron a componer canciones minimalistas. Según Johnny, él nunca podría tocar igual que los grandes músicos, así que casi nunca incorporaba solos a sus canciones. Lo más curioso de los Ramones es que sus canciones grabadas en estudio son rápidas y cortas. En vivo eran aún más rápidos y cortas. Por ejemplo, una canción que dura 3:10, una canción muy larga para ellos, en vivo solo dura 2 minutos 20 y casi nunca daban espacio entre canciones, llegando a tocar 20 canciones en tan solo media hora. Cuando les preguntaron el motivo de por qué tocaban tan rápido, John declaró que las personas tenían mejores cosas que hacer que irlos a ver. El primer integrante en dejar la banda fue Tommy Ramone, puesto se cansó de la indiferencia de Johnny, el silencio de Didi y lo obsesivo de John. Tommy dejó de tocar con la banda, pero se convirtió en productor de algunos discos de los Ramones.
hasta que fuera obligado a dejar la banda por su problema de alcoholismo, sustituyéndolo Richie Ramone, que dejaría la banda después de un lapso de 5 años. Existió un pequeño lapso de tiempo de Elvis Ramone, el cual solo duró 2 conciertos porque no era capaz de seguir el ritmo del resto de los Ramone. Así regresó el recuperado Mark Ramone para quedarse hasta la desintegración total de la banda. Sin duda un personaje tanto enigmático como impulsivo fue Didi Ramone. Adicto a la heroína, autor de varias canciones de los Ramones, en mi inculta opinión, un bajista muy rítmico y bueno, pero sin duda ayudó a marcar el estilo de la banda, dejando de tocar con los Ramones por motivos de salud para convertirse en rapero por un tiempo, con el seudónimo de Diddy King, entrando así CJ Ramone hasta la separación de la banda. Diddy, a pesar de dejar de tocar con los Ramones, continuó escribiendo para ellos. John fue vocalista permanente, al igual que Johnny, un guitarrista permanente. Entre ellos existió un problema personal el cual dejaron de hablarse. Pero, a pesar de ese conflicto, continuaron trabajando juntos, hasta el término de la banda. John fue el primero en partir de este mundo, muriendo de cáncer. Diddy fue el siguiente de sobredosis de heroína y por último Johnny, que murió también de cáncer. Los 3 Ramones murieron en un lapso de 4 años, dejando atrás su legado en el mundo de la música. Como datos curiosos, los Ramones en Estados Unidos solo tocaban en bares y lugares pequeños, mientras que en Sudamérica llenaban estadios. Cuando los invitaron a tocar en Inglaterra, varios integrantes de varias bandas de punk que surgieron posteriores estuvieron en dicho concierto. Estas bandas serían conocidas como The Clash y los Sex Pistols, entre otras. También participaron en una película llamada Rock and Roll High School. Sin duda una película que debe ver todo fan de los Ramones. Hay que reconocer que los Ramones dejaron su huella en lo que ahora conocemos como punk. Los temas del podcast, hasta por esas pendejadas se pelean. No falta la persona que saca un podcast de un tema. Pero el otro también quería sacar el mismo tema. Pero resulta que el otro estaba planeando ese tema. Y va y le reclama directamente diciéndole: oye, yo quería sacar este tema, me robaste el tema. Como si fueran una competencia. O el que no sabe de qué va el tema, pero quiere hablar de eso y llega y lo humilla. Y como el otro tiene años hablando de un tópico, cree que puede humillar a otros podcasters porque habla de ese tema. Si usted se hizo bolas con esto, créame que yo también. Pero me ha pasado que estoy haciendo un podcast o publico un podcast o le digo a alguien que haría un programa de X tema y luego misteriosamente sacan el mismo tema, pero como ellos se consideran las vacas sagradas o los especialistas del tema, incluso te dicen que hubieran leído a Wikipedia para mejorar la calidad o el contenido de tu programa, pero de una forma pública y despectiva, por ejemplo en comentarios que todos leen o en menciones. Y eso le ha pasado a muchos podcasters. Llega la persona que se cree el experto del tema y lo escucha y se ríe y se burla de ellos, incluso públicamente. Y eso es un insulto, porque la persona está sacrificando para llevarle contenido a otras personas, y este idiota se cree la máxima autoridad. Aunque si fuera la máxima autoridad estaría, no sé, en una estación de radio o qué sé yo. Directo a mí se queja abiertamente este carnal, que porque hay muchos podcasters que se sienten que ya son líderes de opinión, que ya creen que pueden movilizar masas con solo un chasquido de dedos, y pues en eso estoy de acuerdo con él. Hay muchos que ya se creen los elegidos, que se sienten los poderosos, no sé, da mucha risa ver sus actitudes. Digo, hay muchos que pues, tienen los piecitos sobre la tierra. Yo creo que la misma gente, los mismos escuchas, les elevan el ego a tal proporción que ya cuando los quieren desinflar ya es imposible. Y está cabrón porque sí he escuchado 2-3 comentarios así muy soberbios, muy sobrados de güeyes que hacen podcast que dices, no mames, pues qué pasó, ¿no? Antes eras chévere, has cambiado. Sí está curioso, sí está cagadito. Creen que lo que ellos recomiendan es lo mejor de lo mejor en cuanto a lo mejor se refieren y no puede haber nada más lo que ellos dicen.
está cabrón. Quieren influenciar directamente en lo que la gente haga. Por ejemplo, no vayan a ver la película y es a huevo que no quieren que vayan a ver esa película. Pues, qué pedo, ¿no? También la gente que se deja manipular de ese modo, ¿no? Digo, estás muy pendejo. Si un güey que te dice es malo y sin que tú lo veas, digas, no, pues sí, como él me dijo, es malo. Ya he escuchado últimamente unos podcasts que ya ni siquiera te dicen por qué no, nada más es no y ya. Se sienten como los grandes de esta onda, ¿no? Digo, la masificación de los podcasts o la mala calidad de los programas ha hecho que las personas regresen a las vacas sagradas del podcast y les genere su audiencia, pero no siempre es lo mejor. En primera, porque los podcasts del radio no pueden cubrir los mismos temas con opiniones distintas. Los locutores del radio no pueden saber todo lo que tú quieres saber o pueden estar de acuerdo con tu opinión. Y en segunda, porque engañan a su audiencia. Por ejemplo, hay un caso muy sonado que es el maestro Warpig. Al Warpig lo corrieron de Dixo hace muchos años, cuando bajó la fiebre de los podcasts y ya no le quisieron pagar en México. Pero sí dejaron a Fernanda Tapia. Y ahora que los podcasts comienzan a agarrar más vuelito en algunas comunidades hispanoparlantes que no es en México, el podcast regresó y el podcast de Dixo también lo hizo. Y lo peor del caso es que con toda esa retórica contestataria que tiene el Warpig, se vendió por un barote a Dixo y ahora está grabando podcast nuevamente. Warpig, por Dixo, la productora del podcast. Hay una cosa muy interesante de Dixo. La gente cree que las ideas originales salen de cada uno de los locutores. Por ejemplo, el Warpig sí dice sus ideas, pero Fernanda Tapia y a otros locutores les escribe sus guiones y les produce el podcast Fernando Benavides. Y esto no es envidia. Ojalá que uno nada más llegara a grabar y otro güey nos editara y produjera el podcast. Pero el cerebro creador detrás de Dixo no son los locutores, ni son las figuras públicas. Es Fernando Benavides, que la verdad a mí me da igual porque no me gustan los podcasts de Dixo. Están de hueva. E incluso los nuevos podcasts de Warpig también están de hueva. Pero esto es algo muy importante a recalcar. La voz de los podcasts de Dixo solo son los autores que prestan la voz para grabar. Y es Fernando Benavides al que deberían de agradecerle si les gustan los programas. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides. A diferencia de México, España tiene un número alto de personas que acostumbran a escuchar podcasts. Aquí en México, las personas están acostumbradas a escuchar la radio. No les gusta la mecánica de descargar audios y pasarlos a sus reproductores. Ahora, existe una nueva generación de jóvenes que sí les gustan los podcasts. De ahí que iVoox tenga gran presencia en todo el mundo y nos regalen espacio de transferencia ilimitada, totalmente gratis. Gracias, iVoox. Justamente en España, este problema de poner a parir gente, guerras en redes sociales, mentadas de madre y menciones y chismes entre colegas. Me acordé de mi amiga Karichin en bici que me decía colega, en paz descanse. Ocurren con personas que reciben un salario y reconocimiento en medios de comunicación por su trabajo. Aquí es solamente reconocimiento moral. Si alguien nos pagara por hacer lo que hacemos, los imagino entrando con un cuerno de chivo a la casa de Seth Costner, o al estudio de Nerdos, o a la casa del imaginario, o al estudio del pirata y del lagarto, con un cuerno de chivo, así, nada más para eliminar a la competencia. Se dan casos en donde 3 amigos o más trabajan juntos en una empresa y hacen un podcast, y las peleas internas van más allá del podcast, y por pelearse por un empleo donde trabajan todos, se empiezan a decir cosas en el trabajo, o empiezan con chismes internos en el mismo, e incluso te mandan a la chingada a ti, por andar de metiche y ser amigo de todos, y no conocer la pelea interna por la que se están separando. Pero como tú eres amigo de todos, te dejan de hablar todos. No vaya a ser que estés filtrando información que les vaya a servir para que te corran, o alguna estupidez de ese tamaño. Y lo más gracioso de todo, que al final todos terminan corridos, pero a ti ya te dejaron de hablar todos. El negocio de los podcasts es tan bueno en España que incluso hay emisoras online de podcast que le cobran tanto a los podcasters como a la audiencia. Y ese es uno de los negocios de iVoox, pero también te permite publicar gratis. Lo que nos hace llegar a un punto muy importante: las descargas. A mí la descarga no me dice nada en iVoox. En iVoox o en los sitios donde almacenas puedes tener desde 50 a 30.000 descargas. O en el caso de la órbita de Endor y los otros grandes programas que son las vacas sagradas de iVoox, más de 10.000 descargas. Las descargas importan en el sentido de que sabes que te escuchan y en dónde te escuchan, pero sinceramente son solo un pequeño aliciente, y más cuando no tienes patrocinadores.
La verdad, lo que llena más de las descargas es tener amigos como el Coronel Aureliano, el Macaco Reyes o el Steven Galván, que te están chingue por los contenidos, o que te piden temas para investigar, o que te publican y te comentan en los audios. Pero la verdad, un podcast que tiene 10.000 descargas, pero 0 comentarios, es una pendejada. Lo chistoso es cuando te dicen la máxima autoridad de un tema en específico, pero el iVoox te ventanea las descargas, y no pasas de 133 descargas, pero sigue llamándote el mejor podcaster del país, o una autoridad del tema. Se dan casos a veces cuando hay peleas internas en los podcasters, que son capaces incluso de sobajar a sus escuchas, tan solo por el hecho de escuchar un programa u otro, o decirles indirectas en los saludos. En otras ocasiones escriben correos y comentarios a un programa, tan solo para reclamar la calidad del mismo, y también para pararse el culo de que un programa es mejor que otro, o también lo pueden decir al aire en indirectas. Todo es posible en este mundo de la envidia de los podcasters. Y lo más gracioso, e insisto, es que nadie nos paga. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los sketches de radio, y casi no hay programas que hagan eso ya. Los únicos que hacen de vez en cuando son Goma Espuma. Venga, la Goma Espuma rellena, Goma Espuma, vámonos. Y un carbonero se ahogó. Vale, Manuel, vámonos. Con un barreño de leche. Y un carbonero se ahogó. Pobre nombre. Por eso la gente dijo que muerte más blanca. Ya de todo. Si los curas comieran chinas del río, no estarían tan gordos los que odio. Si los curas comieran chinas del río, no estarían tan gordos los que odio. Y aquí comienza Goma Espuma Regional. Y también me gusta mucho escuchar a Herrera en la Onda, pero es algo presumido. Al podcaster que más escucho en España es a Alex Salgado en Memorias de una mala persona. Deben de existir muchos mejores programas de esos, como La órbita de Endor, pero no trago el acento castellano de esa región. Todo este choro viene a colación porque en España están haciendo unos premios de podcasting mediante una cuenta de Twitter. Y curiosamente, un podcaster que conozco y de los cuales dejó de seguirme es finalista. Uno llegaría a pensar que si eres finalista de algo debes de tener un programa encabronadamente divertido, con una producción brillante, ideas retadoras, cursos o entrevistas muy buenas, o simplemente contenidos interesantes que te hagan pensar. Por ejemplo, en iVoox hay infinidad de documentales sonoros transferidos directamente de programas de Discovery, History Channel o Nat Geo, y tienen miles de descargas, como es el caso del canal de Eymar Sevilla. Pero esta persona a la cual nos estamos refiriendo es finalista en una página de podcasting que tiene una cuenta de Twitter que tiene menos de 2000 seguidores, donde la página del concurso está diseñada por un estudiante de preparatoria en front page. Y vas a escuchar su podcast y ves que es más malo que el tuyo. Vamos, es cuando te das cuenta de que en lugar de promocionar podcasts o crear concursos de podcasting y demás cosas, deberías de invertir más tiempo en el contenido de tu programa. El cual, por cierto, existen algunos programas que tienen 0 descargas. 0 descargas. Hasta el podcast más malo del mundo tiene 2 descargas. Tiene 2 descargas o 10 descargas. Pero este tiene 0. Y lo peor del caso es que esta persona incluso le ha pagado euros a iVoox por promocionar su podcast. Y ni siquiera si tiene audiencia. Sin embargo, y como lo dice Alex Salgado, una persona que yo escucho casi todas las semanas, y que se sabe vender muy bien porque dice que es líder del radio, cuando en realidad tiene muy poquitas descargas, cosa que no importa, porque yo lo escucho aunque no tuviera descargas. En vez de quejarte porque la gente no escucha el podcast o no escucha tu programa, mejor dale más calidad a tu programa. Entonces sí te escuchará más audiencia y tendrás el reconocimiento que tanto buscas. Que la gente no escuche tu programa porque sea una basura no significa que la gente no escuche podcast. No hay que negar que el podcasting sea bueno. El podcast es lo mejor que puede existir, porque te permite expresarte y te deja que otras personas te escuchen. Siempre y cuando no te pongas loco y te dé el símbolo del rockstar, y te quieras pelear con tus amigos que te ayudan en el podcast. Porque me ha tocado que hay podcasters mexicanos que sacan un promo de su programa, pero nunca sacaron el programa número 1. En una ocasión, un amigo mutuo de un podcast que grababa junto con otros amigos publicó en su red social que cómo era posible que yo sacara episodios de horas mientras que ellos no podían juntarse a grabar su podcast. Entonces, una de las personas con las que se grababa ese podcast me preguntaba reiterativamente
es decir, a chingue y chingue enojado, que por qué hacía el podcast, que si quién me pagaba por hacerlo. Es muy gracioso esto, que después de casi 6 años, las personas no entiendan que esto se hace por el placer de tener amigos y conocidos que te escuchen. Gracias a ti. Pero también hay razones egoístas en este asunto. Hace menos de 15 días se nos fue Mamichi. Saqué un audio para que ustedes supieran un poco de la gran persona que fue. La herida sigue abierta y duele. Duele mucho. Sin embargo, sus hijos ahora enfrentan un grave problema. Tienen miedo de olvidar su voz, y eso fue porque nunca se nos ocurrió grabarla, hablando o diciendo cosas. Esto se hace para que el día que ya no estés, tu recuerdo se quede en un plano físico, donde ya jamás existirás, donde ya no estarás ocupando un lugar y respirando el mismo aire, y rodeado de las personas que te aman. Cuando una persona se siente abatida y no sabemos qué decir, las palabras salen sobrando. Así que simplemente la abrazas. Así como dice el maestro Galeano, que las personas y los bebés nacen con los brazos al aire esperando un abrazo, y al mismo tiempo mueren esperando el abrazo. Eso se trata de hacer con los podcasts, acompañar a las personas que jamás conocerás, pero que se sienten un poco menos solas, quizás tan solo por el hecho de escuchar tu voz. Las personas no saben que a veces lo único que la gente necesita es sentirse acompañada. Y aquí podría insertar un audio de Galeano, que cuenta cómo la anciana llamaba a su doctor para que le tomara la presión, cuando lo único que deseaba era ser tocada y sentir el contacto humano. Así como hay un antes y después del maestro Galeano, los podcasts me han enseñado mucho, y hay un grande que dice que nuestra meta es ser felices y no dejar una huella. Nuestra meta es gozar todo lo que esté a nuestro alcance, respetando la felicidad de los demás en la medida que sea posible. Y qué mejor forma de hacerlo que retribuirle algo a los demás, aunque sea en palabras grabadas y enviadas a la nada, como si un mensaje de apoyo viajara en una botella hacia el mar. Eso son los podcasts. Hay muy buenas ideas y muy buenos programas, y todos ellos están en iVoox. En Poderato no, porque nos cobran. Sigan buscando podcasts y no sean gachos. Recomienden programas, porque yo soy de los que más escucha podcasts. Quisiera que con este programa se armara una guerra, pero una guerra de competitividad, donde nos llevara esto a más y mejores programas, y no solamente se dedicaran a tirar mierda en redes sociales y hablar mal de los que aún hacemos podcasts. Hasta pronto. Principalmente, y como ya dije en esa entrevista, considero que la gente que hace podcast en España, la mayoría, sobre todo los que son cercanos a la Asociación de Podcasting Española, suelen ser unas personas bastante lloronas. Y no lo digo con ánimo de ofender, lo digo con ánimo de verdad. Se pasan el día diciendo: hay que normalizar el podcast, hay que hacer que la gente conozca podcast, inventémonos cosas para que la gente conozca podcast. No. Estáis muy equivocados. Principalmente, la gente sí conoce los podcasts. Claro que si tú paras gente al tuntún por la calle, hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast. Lo mismo que si preguntas entre tus amigos. Pero la mayoría de nuevas personas que se están sumando a esta civilización 2.0 en la que vivimos, los que se compran los nuevos iPads, los nuevos iPhones, los nuevos Apple, los nuevos Chunchi, los nuevos Monchi, que esos son los que nos interesan, porque son los que están metidos en las nuevas tecnologías, esos sí saben lo que es un podcast y lo escuchan. Las empresas que trabajan en Internet, los medios de comunicación, sí saben lo que son un podcast. El ejemplo más claro es que todas las radios grandes luego tienen su versión en podcast. Onda Cero, La SER, los 40 principales, etcétera, etcétera. Otra cosa muy diferente es que algunos energúmenos hagan podcasts tan malos, tan rematadamente malos, que no se pueden considerar ni podcasts, que además de dar mal nombre, nublan un poco la mente del consumidor. Claro que la señora de 86 años no sabe lo que es un podcast. Claro que posiblemente el señor que se compra el As o el Marca y se va a fumar un puro al retiro no sabe lo que es un podcast. Pero esas personas tampoco son las que le interesan a los podcasters, a los que viven, quieren vivir o deberían vivir de hacer podcast. Al podcaster debe interesarle la gente que sí está predispuesta a escuchar y consumir podcast.
que en la actualidad creo que son personas de entre 14 y 35 años. Pero no podéis pretender normalizar el podcast ni dar a conocer el podcast en unos ambientes que tampoco quieren conocer los podcasts. La gente no conoce la TDT. La gente lo que pasa es que se ha tenido que comer la TDT por huevos porque si no, no podían seguir viendo la tele. La gente no es que sepa o no sepa lo que es un DVD o un Blu-ray. Simplemente un día le quitaron los VHS del videoclub y si querían seguir viendo películas, pues tuvieron que pasarse al Blu-ray. Esto es lo mismo. Esto es completamente lo mismo. Pero repito, no podemos pretender que gente que uno no nos interesa y dos, nosotros no le interesamos a ellos, sepan lo que es un podcast. Resumiendo, la pregunta que me hacían el otro día a raíz de la entrevista con las JPod, ¿sabe la calle, sabe el público potencial lo que es un podcast? Sí, más de lo que muchos podcasters se imaginan, o mejor dicho, más de lo que muchos podcasters querrían. 2. ¿La gente escucha podcasts? Sí, la gente escucha muchos podcasts, porque podcast es todo, es el de Onda Cero, es el tuyo y es el mío. Que no escuchen el tuyo o el de tu amiguito no hace que no se escuchen podcasts. Y el 2012 ha sido el año donde más periodistas han decidido pasarse a la radio por internet. Pero insisto, no todos los podcasts son los que están cercanos a la Asociación de Podcasting Española. No todo el mundo va a las JPod, de la misma manera que no todo el mundo que tiene un coche va al salón del automóvil. Se compran libros más días que el día del libro. Se regalan juguetes más días que el Día de Reyes. Pues esto es lo mismo. Si mañana se hicieran las jornadas de radio y televisión, y fuera gente de Telecinco a dar charlas y gente de Radio Nacional, claro que iría gente, pero no iría el 90% de la población española, que es la que ve radio y consume tele. Pues esto es lo mismo. Yo llevo años haciendo radio y televisión y jamás se me ha pasado por la cabeza inscribirme en el colegio de periodistas, ni sacarme el carnet. Y eso no me hace mejor o peor comunicador, ni hace que mi profesión sea más o menos desconocida. ¿Queréis dejar de quejaros? Todo el tiempo que dedicáis en decir hay que dar a conocer el podcasting es tiempo que deberíais invertir en hacer mejores programas. La mejor publicidad para el podcasting son buenos programas, no la difusión de los mismos. Internet es enorme, las cosas se promocionan solas. Si es bueno, correrá el boca a boca. Vale. Como siempre, habré quedado como el malo de la película, como un chulo, como un prepotente, y posiblemente los de siempre dirán que vivo en una realidad paralela. No, yo no vivo en una realidad paralela. Seguís siendo vosotros los que no queréis admitir la verdad, porque no os conviene admitir la verdad. Menos crowdfunding, menos pedir dinero a los colegas, menos invertir en ¡ay! Es que se me chupa todo el ancho de banda del servidor, y más hacer un buen programa. ¿Para qué quieres tener un servidor de la hostia si sigues haciendo una mierda de programa? Hay muchos, y eso yo no me lo dice en el mail, sino yo lo leí en otro lado, que se quejan porque los podcasts muchas veces usan muchísimos audios y no dan su punto de vista, solo es como una recopilación de información, te hacen un collage de información y te lo ponen y ya. Y otros se quejan que porque uno nada más da su punto de vista y no lo respalda con nada de información, digo, pues, es que aquí hay para todos, cabrón. Para todos, desde el más pinche loco hasta el menos pinche loquito, pero hay para todos, es lo chingón de esto, que hay para todos. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Tú has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. Este podcast se grabó en diciembre del 2010.
Estás escuchando La Calabazota. Comenzamos con un nuevo programa de los Inmamables. Sea muy buen podcast tengan todos ustedes. Bienvenidos al podcast de Logan número 100. Por eso gritamos. ¿Qué ole, banda? Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Escuchas a Warpig por Dixo. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Una vez más, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale. Presentado por Radio Censura, vulgarmente prohibido. Los buscadores, las redes sociales, YouTube y la información que encontramos en Internet nos llenan la cabeza de ideas que tenemos que expresar. Porque todos tenemos algo que decir. Por una evolución de ideas. Bienvenido, estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, yo sé que están esperando así el intro super cagadísimo del universo. O como era, bueno, en fin. Antes que nada me presento. Desde ahora los acompañaré en mi grabación, que desde hace como 7 años le llamamos ahora podcast. Hay muchos que pueden comprarse esta clasificación. Hay unos que no, más adelante les diré por qué. Antes que nada, déjenme decirles que yo siempre he tenido las ganas de estar en una estación de radio, donde pudiera decir lo que quisiera, o al menos darle la voz a personas, o tener un lugar donde dar mi opinión, pero pues, no soy ni comunicador, no tengo la licenciatura en comunicación, o como se le llame. Tampoco fui a una estación de radio a presentar a un grupo de patrocinadores para que me dieran un espacio, ahí donde estar hablando y poniendo canciones y mandando saludos con mensajitos y todas esas cosas que ahora hacen las estaciones de radio para poder sobrevivir ante el internet, ante los podcasts y las redes sociales. Yo conozco muchas personas que todavía escuchan la radio, pero es solo porque están manejando y escuchando la radio y les acompaña para manejar, para salir, para ver a la novia, para entretenerse cuando andan en el tráfico, etcétera. Hay muy buenas estaciones de radio, pero son contadas y muchas veces tienen muchas limitaciones debido a que los patrocinadores te exigen los canales que quieren, te exigen que digas lo que ellos quieren y anuncies sus marcas. En internet no tenemos ninguna de esas limitaciones y es una gran ventaja a comparación de las estaciones de radio. Ok, desde niño me ha gustado el tema de la locución. Recuerdo que tenía una grabadora y a donde iba grababa las pendejadas que platicábamos entre los cuates, o grababa mis comentarios en ella. Hasta el día de hoy busco esas grabaciones, porque considero que el retrospectivo o la nostalgia es algo que todos buscamos para recordar cómo éramos, o mejor aún, regresar a tiempos que ya no podemos vivir. Recuerdo que era tanta mi pasión por aquellos tiempos que tenía una estación de radio de banda, esas que usan los traileros, y charlaba con los traileros. El presente del MIT era en aquel día eso. Recuerdo también que a veces nos comentábamos la madres y que alguna vez algún camionero me andaba buscando y nunca llegó con la antena. Bueno, con la casa. Buen tema de conversación con otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Juntos somos El Explicador. El Explicador, La Tejonera que habla de política, Logan y varios podcasters más intentan manejar muchos temas de esos. Por ejemplo, tengo amigos que hacen podcast y son hijos de abogados, y entonces tienen pláticas con sus padres licenciados o abogados y deciden desarrollar un tema, pero explicándoselo a la gente para que lo entiendan. Y eso es de grandísimo valor educativo y social. Por otra parte, el valor educativo también recae en lo que aprendemos los podcasters para hacerle llevar a ustedes los contenidos. Por ejemplo, aprender lectura y redacción. Yo he aprendido más sobre lectura y redacción en estos 6 años que en toda la vida educativa en bachillerato, primaria y secundaria. También he tenido que aprender a hacer una mejor locución, a pesar de que esto lo grabé con un celular, y sobre todo, he aprendido a perderle miedo a hablar en público y expresarme con mejor claridad. De ahí que no solo le estoy agradecido al podcasterismo, por así decirlo, de darme la oportunidad de llegar a ustedes, y claro, a usted por la descarga, sino porque me ha ayudado a desenvolverme profesionalmente, puesto que las exposiciones y conferencias que hago, las grabo y las armo a manera de presentación de respaldo. Con esto me aseguro que los 6 minutos que voy a hablar o exponer, se pueden explicar todo de manera clara y concisa.
Creo que ni en la carrera ni en la escuela había leído, redactado tantísimas páginas de texto e investigado la cantidad de tópicos que sí he hecho con los podcasts, puesto que a veces me salta una duda, la investigo, la empiezo a escribir, y de ahí salen más dudas y sigo investigando. De ahí que los primeros podcasts duraran en 3 a 5 horas, y los nuevos entre 1 a 2 horas y media, puesto que agarro un tema y lo empiezo a leer, pero en ese tema existe... Creo que eso también pasaba con los chats, el MIR, el MSN y hasta en Twitter. Hoy en día se llama evolución. Las formas de comunicación van evolucionando, pero no nuestra forma de comportarnos, ¿verdad? Vamos a hablar de los troles de internet. Dios mío, cómo me harta que digan esas cosas. Bueno, bien. Por lo pronto en este primer podcast les pido perdón por la falta de edición, porque pues así soy yo. Cuando empiezo a hacer las cosas quiero que salgan lo más rápido posible y después soy tan pinche perfeccionista que a veces no duermo para sacar algo que me guste de verdad. De hecho creo que todos somos así. Son las 5 de la mañana, si ponemos atención podemos escuchar el grillo que está estratégicamente ubicado en el baño de mi casa. Ok, esto de los podcasts siempre me ha llamado mucho la atención, solo que pues por falta de tiempo o de ganas de hacerlo, se me ha dificultado mucho el proceso de sacar un podcast. Pero pues, a ver si ahorita que abrí el blog de notas y empecé a escribir algo, me pongo a trabajar, después me pongo a medio producir y luego tengo que ir a un ciber a subirlo. Cosas así del gran mundo del internet. Una cosa que no mencionamos es el valor educativo de los podcasts. Si bien es verdad que no se comparan a leer un libro o la clase de un buen profesor o maestro, muchas personas hacen podcasts sobre cosas que aprendieron en una clase, o a través de la experiencia o la educación o la investigación. Cosa que yo intento hacer muchas veces en mi programa. Otras veces la investigación o los argumentos son muy malos, y decides googlear por tu cuenta. Pero la semillita de la curiosidad sobre el tema ya había sido plantada, y solo vas a reforzar tu conocimiento. E incluso si te gusta mucho el tema, haces un podcast sobre el tema pero desde tu punto de vista o desde tus conocimientos. Y esa es la magia del podcast. También puedes adaptar ese conocimiento u opinión a tu realidad y usarlo, o por lo menos tener un voz en algunas cosas importantes. Y ahí voy otra vez a volver a escribir y a grabar. Incluso esto mismo está pasando con este podcast. Este audio que usted está escuchando venía extra en el podcast que había sacado, pero iVoox nos da la oportunidad de editar los audios y volverlos a subir. Así que si bien no se puede comparar el podcast con una experiencia educativa de una escuela, bien se podría decir que nos enseña muchas cosas los podcasters, y en eso hay que estar agradecidos, ya que al radio no le interesa educar, sino entretener. En fin, bueno, yo empecé en este rollo de internet por allá en los 2000. Recuerdo que en aquel entonces trabajaba de cargador y los domingos que no trabajábamos me iba al primer gran cibercafé que estaba en, creo que se llamaba, recuerdo que en ese lugar, ahora llamado, era el único cibercafé que te permitía rentar una computadora con una quemadora de discos. Y ahí estaba yo, encantado, quemando CDs de música, bajando el precedente de YouTube, que en ese entonces eran las animaciones. Algunos podemos recordar las animaciones de los Poetahuevos. No, ese es del otro. Un dato curioso que yo no pude ser generación Radioactivo, pero en aquel tiempo descargaba los promos de Radioactivo y los quemaba en CDs. De hecho algunos tengo. Y ahora un momento de buen humor con Robo DJ. Bienvenidos a nuestra sección de humor, porque el mar es azul, porque los peces hacen blue, blue, ho, 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 ho. Robo DJ, con un complejo sistema de análisis de marketing, sabe cómo y cuándo atacar a los diferentes segmentos de la población. Robo DJ, al aire, es radioactivo. También entraba en el chat de Radioactivo e hice amigos de México DF.